Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos a fondo con un material que, a primera vista, parece un poco denso. Un poco, sí. Es un capítulo de una enciclopedia de ingeniería. Se titula Unidades y constantes. Que suena a la parte más aburrida de la física del instituto, ¿verdad? Pero en realidad es como el guión de todo lo que existe. Totalmente. Y esa es un poco la misión de hoy, intentar descifrar ese lenguaje, ese idioma universal que hemos creado para describir la realidad. Exacto. No se trata de memorizar números, sino de entender el sistema que nos permite fabricar un microchip o saber de qué está hecha una estrella lejana. Es que lo clave, y por donde hay que empezar, es que esto fue una revolución. Antes del sistema internacional, el SI, la ciencia y la ingeniería eran una auténtica torre de Babel. Un caos. Un caos total. Cada país, a veces cada región, tenía su propia pulgada, su libra. Era imposible colaborar. Lo que vamos a ver es el resultado de siglos de esfuerzo para crear un idioma universal. Pues venga, empecemos por la base. El documento presenta una tabla. La primera, unidades SI básicas. Y son 7, ni más ni menos. Los 7 pilares. Exacto. A ver, tenemos longitud, el metro. Masa, el kilogramo. Tiempo, el segundo. Los 3 clásicos, digamos. Eso es. Y luego, corriente eléctrica, el amperio. Temperatura, el Kelvin. Cantidad de sustancia, el mol. E intensidad luminosa, la candela. 7. Con esto se construye todo. Esos son los 7 ladrillos fundamentales. Con ellos puedes construir matemáticamente casi cualquier otra medida que se te ocurra. Pero aquí es donde me explota un poco la cabeza. Miro la definición de segundo en el texto y... es una locura. No tiene nada que ver con el Sol ni con la Tierra. No, ya no. Dice que es la duración de, ojo, más de 9.000 millones de oscilaciones de la radiación de un átomo de cesio-133. A ver, entiendo la precisión, pero ¿por qué esta complicación? ¿No bastaba con mirar el Sol? Es una pregunta genial, porque la respuesta es que si no lo hiciéramos así, se rompería todo el mundo moderno. Literalmente. ¿Tanto así? Tanto así. Las definires antiguas, como la rotación de la Tierra, son intuitivas pero terriblemente inestables. Inestables. La Tierra. Sí, la Tierra frena su rotación. Es algo minúsculo, pero medible. Un día hoy no dura exactamente lo mismo que hace un siglo. Para ti y para mí es irrelevante. Claro. Pero para un GPS, que funciona midiendo diferencias de tiempo de nanosegundos entre satélites, ese pequeño desfase es la diferencia entre llevarte a tu destino o, bueno, lanzarte por un barranco. Madre mía. O sea que necesitábamos un tic-tac que fuera de verdad constante. Un reloj cósmico. Justo. Y lo encontramos en los átomos. La definición del segundo se basa en una transición de energía dentro del átomo de cesio. Imagínalo como si un electrón diera un saltito minúsculo. Y siempre igual. Y ese saltito emite una radiación. Con una frecuencia tan regular, tan predecible, que se ha convertido en el metrónomo de nuestra civilización. Un átomo de cesio se comporta igual aquí que en Andrómina. Es una constante universal de verdad. Vale, eso es impresionante. Buscamos patrones en la propia naturaleza, pero entonces sigo leyendo y llego al kilogramo y me quedo de piedra. Ah, el famoso kilo. El texto dice que en el momento de escribir esto se definía como la masa del prototipo internacional del kilogramo, un objeto, Sí, un cilindro de platino e iridio. guardado bajo 3 campanas de cristal en una caja fuerte en París. O sea, ¿me estás diciendo que la definición mundial de un kilo dependía de que nadie estornudara cerca de ese trozo de metal? Pues dicho así suena ridículo, pero sí, era exactamente así. El gran kilo, como se le conocía, era la última reliquia de la era antigua de la medición. Y era un problema, supongo. Un problema enorme, porque al compararlo con sus 40 copias repartidas por el mundo, se descubrió que su masa estaba cambiando. De forma minúscula, pero cambiaba. Y nadie sabía si el original perdía masa o las copias la ganaban. ¡Qué locura! Toda la economía global, el precio del oro, la dosis de un medicamento, todo dependía de la estabilidad de ese cilindro. Increíble. Vale, entonces tenemos los 7 pilares. Unos supermodernos, basados en átomos, y otros que en su momento dependían de un objeto físico. Pero, ¿y el resto? La velocidad, la potencia, la presión, ¿dónde encajan? Aquí es donde el sistema demuestra su genialidad. No necesitas inventar una unidad nueva para cada cosa.
Simplemente combinas los ladrillos que ya tienes. El texto las llama unidades derivadas. Es como un mecano. Es un mecano perfecto. Claro, lo veo en la tabla. La velocidad, por ejemplo, no tiene unidad propia, es metros por segundo. Longitud entre tiempo. Pero lo que me fascina es ver nombres como el vatio, o el voltio, o el newton. Nombres propios, sí. Y te das cuenta de que no son más que combinaciones. Un newton, la unidad de fuerza, es simplemente kilogramo por metro partido de segundo al cuadrado. Todo encaja. Es que es fascinante. ¿Ves cómo conceptos que parecen abstractos como energía o presión se pueden descomponer y expresar con masa, longitud y tiempo? Es un sistema de una eficiencia brutal. Y cubre todos los campos, veo. Menciona unidades para radiactividad, como el becquerel. O el Sievert, sí, cruciales para medicina y seguridad nuclear. O unidades como el radián, que son para medir ángulos. Es un lenguaje que lo abarca absolutamente todo. Vale, tenemos las unidades. Pero para que el idioma funcione, todos tienen que usar las mismas letras para las mismas cosas. Y aquí entra la siguiente tabla del documento, que es larguísima. Símbolos de cantidades físicas. Que más que una tabla es un tratado de paz. Un tratado de paz. Me gusta. Explica eso. Piénsalo. Imagina que un ingeniero en Japón usa la letra E para energía, pero otro en Alemania en el mismo proyecto la usa para campo eléctrico. Sería un caos. Un caos indescifrable. Una fuente de errores catastróficos. Esta tabla es un acuerdo global para evitar esas guerras científicas, dice. F siempre será fuerza, V siempre será potencial eléctrico, P siempre será presión. Así todos podemos leer el trabajo de los demás sin ambigüedad. Es la gramática de este idioma universal. Exacto. Y si los símbolos son la gramática, la siguiente tabla, la de constantes físicas, contiene las palabras mágicas, los números que parecen regir el universo. Totalmente. Estas cifras no las hemos inventado. Son propiedades de la realidad que hemos descubierto y medido con una precisión asombrosa. Son las reglas del juego. Y la primera de la lista, cómo no, la velocidad de la luz, c, casi 300.000 kilómetros por segundo. Pero no es solo la velocidad de los fotones, ¿verdad? No, es mucho más. Es la velocidad máxima a la que cualquier cosa, materia, energía, información, puede moverse por el universo. Es un límite de velocidad cósmico. Nada va más rápido. Es la piedra angular de la relatividad de Einstein. Luego hay una que siempre me ha resultado un poco misteriosa, la constante de Planck. Un número diminuto con 33 ceros después de la coma. Sí, es increíblemente pequeña. El texto dice que es la base de la mecánica cuántica, pero ¿eso qué significa en la práctica? Pues significa algo alucinante. Lo increíble de ese número es que es la razón por la que el mundo es sólido. ¿Cómo? Si la energía fuera continua, como un chorro de agua, los electrones acabarían cayendo en espiral al núcleo de los átomos y toda la materia colapsaría. Vaya. La constante de Planck nos dice que la energía viene en paquetes, en cuantos. Es literalmente lo que impide que te caigas a través de la silla ahora mismo. Mantiene el universo estable. Eso sí que es un buen porqué. Y hay otra que me llama la atención. La constante de Avogadro, un número gigantesco, nos dice cuántos átomos hay en un mol. El famoso mol del instituto. Que nunca entendí del todo. Es que el mol es el puente mágico entre dos mundos. El mundo invisible de los átomos y nuestro mundo, el que podemos tocar y pesar. Ese número gigantesco nos permite traducir. Nos dice, si quieres 18 gramos de agua, tienes que coger esta cantidad absurda de moléculas. Sin eso, la química sería imposible. Entendido. Tenemos un sistema coherente basado en las reglas del universo. Pero seamos sinceros. Salimos a la calle y gran parte del mundo sigue hablando en pies, pulgadas, libras, galones. ¿Cómo se reconcilian esos dos mundos? Con un traductor. Una herramienta absolutamente esencial, que es la última gran tabla del documento, los factores de conversión. Y es aquí donde vemos las consecuencias prácticas de no hablar el mismo idioma, ¿no? Recuerdo el caso de una sonda de la NASA a Marte. El Mars Climate Orbiter. En el 99. Una tragedia de la ingeniería. El texto no lo menciona, pero es el ejemplo perfecto. ¿Qué pasó? Pues que un equipo de ingenieros en la Tierra programó los cálculos de empuje de los motores usando unidades imperiales, libras-fuerza. Vale. Pero el software de la nave esperaba esos datos en la unidad del SEI, en newtons. Nadie se dio cuenta.
No me digas. El resultado fue que cada vez que se encendían los motores, la sonda se desviaba un poquito. Al llegar a Marte, en lugar de entrar en órbita, entró en la atmósfera en un ángulo incorrecto y se desintegró. Madre mía. 125 millones de dólares convertidos en ceniza por un error de traducción. Un error carísimo. Pero fíjate, lo profundo no es que fuera un error matemático, fue un error de comunicación. Demuestra que el sistema de unidades no es solo una herramienta técnica, es un protocolo social. Claro. Cuando dos equipos no hablan el mismo idioma físico, incluso con la mejor tecnología del mundo, el resultado puede ser el fracaso. Y ojo, no es un caso aislado. Pasó algo parecido con un avión, el Gimli Glider, que se quedó sin combustible a medio vuelo en Canadá por un error al pasar de libras a kilos de queroseno. O sea que la estandarización literalmente salva vidas. Sin ninguna duda. Estas tablas de conversión son un cortafuegos crítico en cualquier proyecto internacional. Son lo que permite que un tornillo hecho en China encaje en un coche ensamblado en Alemania. La globalización sería imposible sin esto. Pues el recorrido ha sido fascinante. Empezamos con 7 ladrillos, vimos cómo se combinan para construir todo, desciframos la gramática, las palabras mágicas del universo, y al final hemos entendido por qué es tan crucial tener un buen traductor. Ha sido un viaje a la arquitectura de cómo medimos la realidad, a la estructura misma de nuestro conocimiento. Y queda claro que esto no es una lista de definiciones, es un lenguaje vivo, uno de los mayores logros intelectuales de la humanidad, diseñado para colaborar y para entender el mundo de forma unificada. Exacto. Y lo más interesante es que, como todo lenguaje, evoluciona. Se refina a medida que medimos mejor. Es la base de toda la ciencia y la tecnología que damos por sentada. Y esto nos deja con una última idea para darle una vuelta. Sí, hemos dicho que este documento es de una época en la que el kilo dependía de un objeto físico, el gran kilo. Pero eso ya ha cambiado. ¿Cierto? Desde 2019, el kilogramo se redefine en términos de la constante de Planck, eliminando por fin el último artefacto físico del sistema. Y esto plantea una pregunta interesante para quien nos escucha. A ver. El hecho de que nuestras unidades básicas puedan cambiar sus definiciones, ¿qué nos dice sobre la naturaleza del conocimiento? ¿Estamos descubriendo las reglas inmutables del universo o estamos inventando sistemas cada vez más precisos para describirlo? Y mirando al futuro, ¿cuál de las definiciones que hoy nos parecen perfectas, como la del segundo basada en el cesio, será la próxima en evolucionar, a medida que nuestra búsqueda de una precisión aún mayor nos revele alguna verdad del cosmos que hoy ni imaginamos?